Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En esta ocasión quiero platicarles acerca de esto que ya he explicado varias veces, pero que sin embargo creo que es importante pues continuar porque es un tema tan vasto, tan complejo que yo creo que miles de videos no alcanzarían a abarcar todo el tema que tiene que ver con esto de los túneles de realidad. Entonces, voy a tratar de explicarlo de una manera muy simple, de una manera que considero que es muy sencilla, para que todos y cada uno de ustedes lo puedan comprender, al menos de la manera en como yo lo comprendo. Obviamente, recordándoles que yo no soy el dueño de la verdad y por lo tanto esto que te estoy diciendo simplemente es mi opinión, la cual puede estar totalmente incorrecta o totalmente correcta. Así que bueno, tomando en cuenta todo esto anterior, podemos comenzar. Para empezar a entender este principio llamado túneles de realidad, basta con que visualices, imagines este simple ejemplo. En este momento estás escuchando este video, estás escuchando mi voz. Pero realmente lo que está sucediendo es que estás percibiendo campos de información. Es decir, el sonido de mi voz que estás escuchando se está transmitiendo a través de tus auriculares, audífonos o tus bocinas, del celular o de tu televisión o el aparato que sea. Y son ondas mecánicas de sonido que están moviendo las moléculas que hacen vibrar tu tímpano. Entonces, esa información y esas frecuencias que hacen vibrar tu tímpano, toda esa información, esas frecuencias y ondulaciones que suben y que bajan, es entonces llevada a tu cerebro y entonces tu cerebro se encarga de procesar esa información para darte a ti una coherencia, un sentido con esto que estoy diciendo. De la misma forma, la imagen que estás observando son solamente fotones que están saliendo de esta fuente de luz, de esta fuente lumínica, y que están llegando hacia tus ojos, y tus ojos absorben esta información, pasa a través de ese filtro, y entonces le da una idea a esa información que está llegando. Pero realmente no es que estés viéndome ni que me estés escuchando en el sentido muy estricto de la palabra, ve más allá de las apariencias, más bien estás en este momento percibiendo un campo informacional, un campo de información ya sea sónico o lumínico, por ponerte un ejemplo. La manera en cómo lo estás traduciendo y en cómo lo estás viendo es debido a esta interfaz conocida como cerebro, vamos a llamarle, y los filtros a través de los cuales lo estás percibiendo es en donde se encuentran los túneles de realidad o los túneles de percepción. Esto es que en base a lo que tú has vivido y a las experiencias que has tenido y al lenguaje, a la educación y a un sinfín de cosas, estás utilizando todas esas experiencias y esa memoria de manera inconsciente para poder entender la realidad que estás percibiendo a cada momento. Existen cosas que van más allá de aquello que podemos nosotros comprender. Podemos percibir cosas o más bien dicho, existen cosas alrededor de nosotros que no podemos percibir porque no hemos tenido la información suficiente para que nuestro cerebro pueda comprenderlo. Obviamente, prueba de ello es que en este momento, donde estés, están en este momento atravesándote rayos cósmicos que vienen del espacio, luz ultravioleta, infrasonido, ondas de radio. Entonces, como puedes ver, rayos X y un montón de cosas que tienen que ver con el espectro electromagnético y las radiaciones de frecuencia que te rodean. Y sin embargo, no eres consciente de todo eso porque no has sido entrenado para poder percibir todo eso. Pero, por lo menos para empezar, date cuenta cómo todos tus sentidos, específicamente tus sentidos físicos, son simplemente receptores de información. Lo que se hace con esa información y cómo se interpreta es tu propio túnel de realidad. Hasta aquí la parte física explicada de una manera muy sencilla. Ahora,
Cada vez que tú, por ejemplo, te haces una idea sobre lo que es la vida, de lo que se trata tu vida, cada vez que tienes una idea sobre la descripción del mundo en el cual tú vives, estás generando un túnel de realidad, es decir, un campo, estás traduciendo un campo informacional, estás traduciendo toda esa información y eso significa tu túnel de realidad. Por lo tanto, si alguna vez, ¿no? Si por ejemplo tú hubieras existido tiempos muy antiguos y te hubieran dicho que la Tierra no era era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de ella, en tu túnel de realidad tú hubieras pensado que eso era real. Si te hubieran dicho, por ejemplo, que los truenos que escuchas en el cielo son en realidad las voces del dios del trueno, o aquí en la náhuatl te hubieran dicho que eran los tlaloques que rompían jarrones, tú creerías que efectivamente hay un dios del rayo que está gritando, que habla, etcétera. Eso no significa, y es lo que quiero que quede muy claro, eso no significa que eso que hayas pensado, o que, bueno, hubieras pensado en la antigüedad sea falso. Es solamente una descripción del mundo. Y para ese momento, si realmente tú lo hubieras creído o lo creyeras porque hubieras nacido en esa época, creerías que es muy real y podrías casi escuchar la voz del Señor o del Dios del trueno. Lo creerías demasiado real. Inclusive podrías burlarte, podrías molestarte con las personas que te dijeran que no existe el Dios del trueno o el Señor del rayo. Entonces, ¿qué es lo que determina que algo sea verdadero o falso? La verdad es que, curiosamente, la verdad, ¿no? Paradójicamente, es que solamente decimos que es verdad algo cuando eso sobre lo cual estamos diciendo nos conviene, cuando vemos que nos es útil. Y de esta manera es como hemos implantado en nuestra cabeza túneles de realidad continuamente que nos ayudan a describir el mundo en el cual nos encontramos. Como te digo, esta idea es muy compleja porque eso significa que toda la educación que recibes, ya sea de la escuela o de tus padres o de lo que sea, en realidad son formas de crear o de adaptar tus túneles de realidad. Por eso lo he dicho en muchos videos, eso es la información. In significa adentro, forma que le da forma. La información es lo que le da forma a tu túnel de realidad, a tu túnel de percepción. ¿Qué diferencia existe? Bueno, ya entendimos, igual lo expliqué de una manera muy rápida, cómo no podemos decir que algo es verdad o que algo es mentira en el sentido más estricto de la palabra. Podemos decir qué cosas van con tu túnel de realidad y qué cosas no van con tu túnel de realidad. Pero de eso a determinar qué es correcto y qué es incorrecto es imposible desde ese punto de vista. Ahora, existen túneles de realidad que son más complejos y existen túneles de realidad que son muy simples. En el caso, por ejemplo, que hablamos de los truenos o de los rayos, un túnel de realidad simple, pues efectivamente solo creería que es una especie de ser antropomorfizado, es decir, una especie de proyección, ¿no?, de lo que es un ser humano, pero ahora visto como un dios que habla y que cuando habla se escuchan esos truenos o que golpean las nubes o lo que quieras. Es una versión simple y digamos que es un túnel de realidad sencillo. Pero conforme avanza la ciencia y vamos avanzando precisamente nuestro conocimiento, en realidad no es que nuestro conocimiento avance, sino que se va haciendo cada vez más complejo. Eso es un túnel de realidad complejo. Entonces empiezas a observar y empiezas a estudiar y comienzas a determinar que en realidad pues las nubes es agua que se encuentra en el cielo junto con otros compuestos. Comienzas a entender y empiezas a descubrir la electricidad y te das cuenta que en realidad son descargas eléctricas naturales que no tienen nada que ver aparentemente con un dios del rayo o con un ser que emite esos truenos. Y después empiezas a investigar sobre la estratosfera, la atmósfera, la ionosfera, bla, bla, bla.
estás haciendo túneles de realidad más complejos. Pero no por el hecho de que tengas un túnel de realidad tan complejo, significa que tu túnel de realidad es el correcto. Simplemente es un túnel de realidad más complejo, más integral. La meta de lo que se trata, al menos desde mi perspectiva, es de crear túneles de realidad cada vez más amplios y que aprendan a ser incluyentes. De esta forma nos damos cuenta que absolutamente nadie tiene la razón y nadie está equivocado, porque todos son túneles de realidad. Si entendemos esto, no hay manera que puedas enojarte sobre lo que alguien opina de ti, sobre lo que alguien piensa acerca de algo, porque sabes y comprendes que es simplemente un túnel de realidad. Cuando nos enojamos, cuando nos molestamos por eso que nos dicen a nosotros mismos o aquello que va en contra de lo que creemos, nos enojamos porque inconscientemente están haciéndonos dudar de nuestro propio túnel de realidad. Pero, siempre lo digo, como le decía ese gran sabio, que ahí algunos van a comentar quién era, muchos ya lo saben, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Entonces, espero que haya quedado un poco más claro esto que se llama túneles de realidad y que comprendas lo innecesario que es molestarse, enojarse con las personas por eso o por lo que piensan, por lo que sienten y darte cuenta que todos tienen derecho a pensar y a sentir lo que quieran porque nadie es dueño de la verdad. Que por cierto, date cuenta, todas las guerras a lo largo del mundo y de la historia y las guerras actuales por lo que quieras, en su mayoría son guerras porque un túnel de realidad quiere imponerse sobre los demás. ¿Significa entonces que estamos dominados por algún túnel de realidad o varios túneles de realidad? Sí. Date cuenta y piensa en todas las implicaciones que tiene este conocimiento. Túneles de realidad y estructuras. ¿Qué es lo que le da forma a tu propio túnel de realidad? ¿De qué está hecho tu túnel? ¿Vives en tu propio túnel de realidad o tu túnel de realidad está construido por otras personas y constantemente estás luchando por querer encajar en los túneles de realidad de otros? Pregúntate eso, es algo pues bastante interesante que cada uno de nosotros debería preguntarse. Así que bueno, espero que este video te haya gustado, te haya inspirado y sobre todo te haya hecho expandir aún más tu conciencia. Así que bueno, ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad. Les mando un abrazo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo y ahí se ven. Nos vemos muy pronto. Y muchas gracias por escuchar.